Doctor Sabalabegnis, quisiéramos un resumen de la historia de la medicina biomolecular. La primera pregunta es, ¿cómo nace la medicina biomolecular? Bueno, nace allá por la década del 80, con el tema de los vuelos espaciales. Me llamaba la atención por qué los astronautas norteamericanos, superatletas, a los 8 días había que bajarlos, porque empezaban a aparecer problemas de salud muy serios. Y eran todos jóvenes, pilotos de prueba, súper entrenados, a los que había que apoyarles dos custodios al costado ahí para que no se cayeran por los mareos que experimentaban cuando regresaban a tierra. Todas las publicaciones que pedían en ese momento un laboratorio nos suministraba bibliografía de trabajo de la NASA, decían todo lo mismo. Pérdida de calcio en los huesos por falta de gravedad, otro trabajo, atrofia muscular que se transforma en importante a partir del 8º día, otro trabajo, disfunción del aparato digestivo, disminución de la capacidad cognitiva. Y siempre era la gravedad la responsable. Llamaba la atención porque las fotografías de los cosmonautas rusos eran todas personas mayores, después me enteraría que eran científicos los que iban al espacio, y que estaban 4 o 5 meses en el espacio, y no se enfermaban, y bajaban y andaban muy campantes por ahí. Ese tema me interesó, lo seguí, algo importante, y le comento a un familiar consultor de salud, de las primeras consultoras de salud que tuvo la Argentina, cómo hacía para ir a Cuba. Sabía que esta persona, este familiar, tenía conocidos en Cuba, para ir, visitar, traer, copiar y ver y hacer un centro de rehabilitación. Lo primero que me dice: bueno, pero los cubanos no hicieron absolutamente nada. Ellos, todo lo que tienen es todo ruso. Lo que tenés que hacer, dice, es contactarte con los rusos. Y ahí empieza un peregrinaje de contacto con los rusos. Logro contactarme con gente que viene a vender equipamiento a la Argentina, de Rusia. En el 97 esta gente salen a vender lo que fabricaban, porque se termina la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y no había recursos, tenían que vender lo que habían investigado y desarrollado. A los pocos días del 97 se hace el Congreso Mundial de Neurología. Vienen 3 profesores de la clínica gubernamental. Me contacto también con ellos, los llevo a Santa Fe, les muestro dónde quería instalar todo esto. Y me dicen primero que no pusiera centro de rehabilitación, que pusiera un centro de salud. Y que ellos estaban dispuestos a ayudarme. Voy a Rusia, veo que era la clínica gubernamental, que yo ingenuamente creía que era una residencia ahí frente al Kremlin, donde se atendían y le tomaban la presión a los diputados rusos. Lejos de eso, la clínica gubernamental eran 30 hectáreas de bosques naturales con 27 edificios, 5 pisos y 5 subsuelos por si había guerra atómica. Y me contacto con esta gente que había venido primero, relacionado con todo el equipamiento de salud y con el tema de las comunicaciones en la parte de medicina cosmonáutica. Un mundo nuevo les llamaba la atención a ellos, que en nuestra formación no tuviéramos ni desarrolláramos las ciencias básicas, las ciencias duras, física y química. Cuando me lo dicen, recordé las palabras de nuestro premio Nobel, el doctor Bernardo Husay: los médicos no van a entender qué es la salud y la enfermedad hasta que no estudien más física y química. Y esta gente empieza a hablar de física cuántica, de mecánica cuántica, y no tengo más remedio que decirle: miren, no tengo idea de lo que están diciendo, necesito que me enseñen. Y así empecé ya a enterarme del micromundo, del mundo más diminuto del ser humano, que son las interrelaciones atómicas, las interrelaciones entre las moléculas. Y
se terminaron tantas dudas que habíamos tenido en la formación médica, en la que muchas veces estudiábamos de memoria, en una época muy especial, también importante de recordar en este momento. En los libros, los últimos de esa época que se traducían al español, hablaban los libros de que se desconocía aún el 30% de las enfermedades, de las causas de las enfermedades. Entonces cada enfermedad tenía hojas y hojas de posibles causas. En la medida en que vuelvo a la Argentina, no tengo más remedio que seguir estudiando física y química, y a más estudio, los rusos me daban la punta del hilo del conocimiento, yo tenía que desarrollarlo. Y ahí descubro que realmente las víctimas más pequeñas en la actualidad de nuestro funcionamiento, de nuestro aparato, de nuestro sistema, son las moléculas, las biomoléculas. Entonces ahí empiezo a estudiar ya y a desarrollar y a escribir y a enfocar a los pacientes de esta nueva manera. ¿Por qué? Porque descubro, en base a lo que uno va leyendo y ampliando y tratando de ampliar, que hoy la causa más importante de las enfermedades nuevas que han aparecido es la contaminación medioambiental. Y a su vez, además de las nuevas, las que conocíamos han aumentado en incidencia en forma desmesurada. El cáncer en los chicos, las malformaciones congénitas, el autismo, las autoinmunes. Hay más de 80 enfermedades autoinmunes ahora. Nosotros estudiábamos 5 o 6 hace 50 años. Es decir, hay un nuevo paciente que no tiene nada que ver con el que nosotros estudiábamos hace muchos años. Y que es mucho más fácil de captarlo, entenderlo y llegar a diagnósticos en la actualidad, sobre todo con este equipamiento que traje de Rusia, donde la biofísica es más importante. Al empezar a profundizar, claro, se va descubriendo en la bibliografía autores que decían hace 50 años que las enfermedades arrancan primero como una alteración electromagnética, años antes de que aparezcan las enfermedades. Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Ya la doctora Land, éramos estudiantes nosotros, y ya la doctora Land decía que teníamos que empezar a estudiar y a cuidarnos desde los 40 años, cuando en la facultad nos enseñaban que nosotros hasta los 65 años teníamos episodios de enfermedades, pero que nos recuperábamos y volvíamos al equilibrio anterior. Eso también cambió. No vamos, como decíamos nosotros, nos enseñaban a la homeostasis, al equilibrio igual al anterior, sino que en la actualidad el organismo se sigue intoxicando y vamos a nuevas, no homeostasia, sino aleostasia, nuevos equilibrios que en realidad van deteriorando el terreno predisponente de los seres humanos que tampoco conocíamos nosotros en la década del 80 y del 90. Ahora recién podemos desentrañar todas las causas y llegar, como dice el profesor Luc Montagnier, premio Nobel también de Medicina en el 2008 por descubrir el virus del SIDA, y un hombre que había investigado durante 30 años cáncer en el Instituto Pasteur de París, ahora se conocen las causas de las enfermedades. Entonces, a más profundizar, más satisfacción, después de estar años y años ejerciendo la profesión, desconociendo, como decían, les contaba hasta la década del 80, el origen del 30% de las enfermedades. Cambia el panorama. Entonces yo antes los operaba sin saber cuál había sido el origen de la enfermedad que lo estaba operando. Ahora al revés, puedo diagnosticar años antes de que aparezca la enfermedad. Y eso realmente brinda más satisfacción que antes. Un autor, Aragón, publicó un libro sobre la salud en los médicos, que cada vez es de peor calidad.
Porque como estos temas no se tratan en la formación médica, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Europa, el médico llega, el paciente se sienta en su consultorio y el médico ya está pensando en cómo diagnosticar, cómo llegar a un diagnóstico y los posibles problemas que va a tener. Si el médico no tiene ganas de hacer mala praxis, el médico se formó y tiene la formación que le dieron en la universidad, en todas las universidades del mundo. Entonces, tenemos que cambiar el concepto, primero en la formación académica. Tenemos que cambiar el concepto, incluso en la educación sobre la salud, arrancando en la escuela primaria, secundaria, en las empresas, a las autoridades de salud gubernamentales que tienen que formarse, tener capacidad adaptada a estos nuevos tiempos. El paciente actual es muy complejo. Les resumo, por ejemplo, tenemos hecho 1000 estudios de cabello para estudiar metales en el organismo. No hay dos iguales. Personas que viven toda la vida juntos tienen distintos análisis. A veces el marido tiene más metales que su esposa, que tiene un reuma invalidante, un falso reuma, una falsa artritis reumatoide, y resulta que el marido, que es totalmente asintomático, tiene más. La mujer tiene un sistema inmunitario mucho más sensible. Por eso las autoinmunes, 75% las tienen las mujeres. Cada vez más complejas. Cada vez más difíciles de diagnosticar. Y a veces con resultados de análisis normales en pacientes que están prácticamente inválidos por los dolores. Entonces, ese es el problema y ese es el gran foco, el gran enfoque nuevo de la medicina biomolecular. Apuntar a las víctimas menores del organismo en la actualidad, ¿cuáles son? Las biomoléculas.